Hermanos, el gran impacto que ha causado hoy en día es que la iglesia está dividida en dos conceptos. En creer que Cristo va a venir a llevar a su iglesia antes de la segunda venida. 7 años antes de la segunda venida sucederá el arrebatamiento de la iglesia, dicen por allí muchos. En cambio, no existe un solo verso en la Biblia, ni uno, que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de que Cristo venga por segunda vez. No existe eso. Y como no existe eso, nos cuestionamos a nuestra fe. Toda la vida de que hemos nacido, la influencia, las películas, los libros, los pastores, todos nos han dicho que hay una segunda venida, sí, pero que la iglesia va a desaparecer de este planeta, pues 7 años antes de la segunda venida. Pero saben ustedes que esa doctrina es una doctrina que tuvo, por así decirlo, su origen a finales del siglo XIX y que a principios del siglo XX la iglesia lo abrazó y hoy se quedó con esa doctrina. Y hoy vamos a hacer un análisis a la Biblia Scofield, como yo les estaba mostrando al principio. ¿Por qué se introdujo esa doctrina, la cual por 19 siglos nunca se ha creído? Desde que Cristo estableció su iglesia, desde que Cristo mandó a predicar el evangelio, desde Hechos capítulo 2, no van a encontrar ustedes a lo largo de la historia que la gente, los cristianos, hayan creído que existe un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida, sino que todos los cristianos en coro decían que esperan el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4, él dice: porque él mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Se acuerdan? Él mismo descenderá del cielo, hablando de su segunda venida. Y el verso 17 dice: luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta que el verso 17, que habla del arrebatamiento de la iglesia, dice que esto sucederá cuando él mismo se manifieste con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios? Es por eso que el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 28, afirma literalmente de que solamente hay dos eventos, el cual una es la primera venida de Cristo para morir y la segunda será que Él vendrá para salvar a los que lo esperan. Este texto es tan impactante que dice así. Ahora comienzo a analizar la Biblia Scofield, pero denme un segundo, que no voy a pasar este texto de no leerlo. Miren lo que dice Hebreos 9, el capítulo 9, el verso número 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En su primera manifestación, Él vino una sola vez y murió por causa de nuestros pecados. Ahora sigue diciendo el texto: y aparecerá por segunda vez, escuchen, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Necesito interpretarlo? No. El texto está diciendo: Cristo vino una vez para morir por mi culpa y vendrá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Punto. No necesito profundizar, no necesito sacarlo de contexto. Está diciendo que hubo una venida en la cual Cristo murió por nuestros pecados y que aparecerá por segunda vez, sin relación con eso, con la primera, sino viene ahora para salvar a los que lo esperan. Punto. No necesito interpretación. No necesito irme a la escuela de teología para saber lo que el texto está diciendo. Este texto está conectado hacia Juan 14, que el mismo Cristo dijo: me voy y vendré otra vez, ¿sí?, para llevarlos conmigo a la casa del Padre. ¿Cuándo va a llevar Cristo a la casa del Padre? Cuando venga por segunda vez, no antes de eso. El problema es que nosotros encontramos la Biblia Scofield, versión Scofield, que es la
primera Biblia en la historia del planeta Tierra que en el siglo XX se atrevió a hacer una Biblia con comentario bíblico. Es una Biblia que de hecho es la primera Biblia que tiene una Biblia con comentario, la Biblia con estudio, la Biblia Scofield, que para el siglo XX, para el año 1909, no existía. Y la gente empieza a leer la Biblia, es versión Scofield, y empieza a ver abajo, en la parte de abajo de su comentario, de su propio comentario, donde es Scofield quien afirma que Cristo se va a manifestar por 2 veces de la que estamos esperando. Es el primero que dice que la iglesia va a ser raptada y se crea la doctrina del rapto, se influye la doctrina del rapto a la iglesia.